¿Alguna vez has sentido que, justo después de lograr un gran objetivo o superar una prueba difícil, aparece un nuevo reto que exige de ti aún más sabiduría y constancia? A menudo pensamos que al terminar una etapa agotadora, la batalla ha terminado por completo y que por fin podemos cruzarnos de brazos. Sin embargo, la verdad es que cuidar, mantener y proteger aquello que Dios nos ha permitido construir requiere tanta o más madurez espiritual que el mismo proceso de edificación. Imagina por un momento la ciudad antigua de Jerusalén. Había permanecido en ruinas durante décadas. Sus muros derribados y sus puertas quemadas por el fuego eran el reflejo de un pueblo devastado, avergonzado y vulnerable ante el constante acoso de sus enemigos. Durante años, la desesperanza se había apoderado de sus habitantes. Pero entonces, Dios levantó a un hombre con visión y carga por su patria, Nehemías. Con lágrimas, ayuno, oración y un trabajo arduo al lado del pueblo, lograron lo que parecía imposible. En tan solo 52 días, los muros de la ciudad volvieron a levantarse. Cualquiera hubiera pensado que al terminar la construcción era momento de relajarse y celebrar sin preocupación. Pero la verdadera sabiduría entiende que un muro sin vigilancia y una ciudad con puertas descuidadas es solo una ilusión de protección. Hoy vamos a profundizar en un pasaje de la Biblia que guarda enseñanzas extraordinarias para nuestra vida presente. Nos enfocaremos en el libro de Nehemías, específicamente en Nehemías capítulo 7. A través de este capítulo, no solo descubriremos la importancia de la vigilancia espiritual y la lealtad, sino que también contemplaremos un hermoso mensaje sobre cómo Dios mira a cada uno de sus hijos. Para el Señor, tu vida, tu historia y tu esfuerzo jamás pasan desapercibidos. Al iniciar Nehemías capítulo 7, la escritura nos muestra que la muralla ya estaba terminada y que se habían colocado los portones en sus marcos. En ese instante, Nehemías procedió a nombrar a los porteros, a los cantores y a los levitas. Sin embargo, Nehemías sabía perfectamente que la estructura física no era suficiente si no había un liderazgo íntegro que velara por la paz de la comunidad. Por esta razón, encomendó la responsabilidad de cuidar la ciudad a su hermano Ananías, quien era el comandante de la fortaleza. La Biblia destaca un detalle muy especial sobre Ananías. Menciona que fue elegido porque era un hombre verdaderamente fiel y temía a Dios más que la mayoría. Nehemías no seleccionó a estas autoridades por compromisos personales ni por alardes de poder humano. Buscó hombres cuyo temor reverente hacia el Señor garantizara que actuarían con honestidad, firmeza y devoción. Además de nombrar a estos hombres piadosos, Nehemías dio instrucciones operativas muy claras para la protección de Jerusalén. Ordenó que las puertas de la ciudad no debían abrirse por la mañana hasta que el sol estuviera bien alto y el día hubiera calentado. Asimismo, mandó que por la tarde, mientras los guardias aún estuvieran en sus puestos, las puertas fueran atrancadas y aseguradas por completo. Y para reforzar aún más la seguridad, estableció que los mismos habitantes de Jerusalén debían hacer turnos de guardia, vigilando tanto en puestos estratégicos como al frente de sus propias casas. La ciudad era espaciosa y grande, pero la cantidad de habitantes todavía era pequeña y muchas casas aún no habían sido reconstruidas. Fue precisamente en ese escenario cuando ocurrió algo extraordinario. Dios puso en el corazón de Nehemías la inquietud de convocar a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo para realizar un censo y registrarlos según sus familias y genealogías. Nehemías halló el documento histórico donde estaban anotados los nombres de aquellos exiliados que habían regresado años atrás desde Babilonia, guiados por Zorobabel. La mayor parte de Nehemías capítulo 7 se dedica a detallar esta lista. A simple vista, para un lector apresurado, esta sección podría parecer una densa sucesión de nombres, clanes, pueblos y cifras de ganado. Se menciona la cantidad exacta de los descendientes de diversas familias, el número de sacerdotes, de levitas, de cantores, de porteros y de los servidores del templo. El pasaje concluye el recuento explicando que la multitud congregada sumaba más de 42,000 personas, sin contar a miles de sirvientes y cantores. Además, nos relata la inmensa generosidad de los líderes, del gobernador y del pueblo, quienes aportaron voluntariamente oro, plata y vestiduras para el tesoro de la obra de Dios y el sostenimiento del culto. Si analizamos con detenimiento Nehemías capítulo 7, nos daremos cuenta de que este capítulo contiene reflexiones profundas que se aplican directamente a las situaciones que enfrentamos hoy en día. La primera gran enseñanza gira en torno a la vigilancia de nuestra vida espiritual y familiar. Dios nos concede victorias, restaura matrimonios, nos libera de adicciones y nos abre puertas de bendición. Sin embargo, con frecuencia cometemos el error de descuidarnos tras recibir el milagro. Creemos que como la muralla ya está en pie, ya no hay riesgo.
Pero Nehemías nos enseña que debemos saber cuándo abrir y cuándo cerrar las puertas de nuestra vida. Abrir las puertas solo cuando el sol está alto representa actuar con discernimiento, luz y claridad. Significa no permitir que cualquier influencia, pensamiento o enseñanza entre a nuestro hogar en medio de la oscuridad de la confusión. Velar frente a nuestra propia casa nos recuerda que la primera responsabilidad de cuidado espiritual empieza en nuestro entorno más cercano, con nuestra familia y nuestro propio corazón. No podemos descuidar nuestra vida íntima con Dios mientras intentamos resolver el mundo exterior. La segunda lección nos habla sobre el perfil de las personas en las que Dios confía responsabilidades. El texto bíblico resalta que Ananías temía a Dios más que muchos. El verdadero temor de Dios no consiste en vivir aterrorizados de su presencia, sino en amarlo tanto que aborrecemos lo que a Él le desagrada. Es una actitud de reverencia que guía cada una de nuestras decisiones, incluso cuando nadie nos está observando. Cuando buscamos amistades, socios o cuando asumimos compromisos en la iglesia o la comunidad, debemos anhelar este tipo de carácter, la fidelidad y el temor de Dios por encima del talento o la apariencia exterior. La tercera y más reconfortante enseñanza de este pasaje es el valor que Dios le da a cada ser humano. Podríamos preguntarnos por qué la Biblia dedica tantos versículos a enumerar familias antiguas y números de personas que vivieron hace miles de años. La razón es profundamente hermosa. Para Dios, nadie es un desconocido. Tu nombre no está perdido en la multitud. Aquellas personas que retornaron del cautiverio babilónico habían dejado atrás la comodidad o lo conocido para volver a una tierra arruinada. Enfrentaron críticas, escasez y momentos de gran incertidumbre. El imperio del mundo tal vez los consideraba insignificantes, un número más en los registros de tributos. Pero el Dios del cielo consideró tan valioso su esfuerzo, su fe y su decisión de reconstruir la casa de Dios, que ordenó que sus nombres quedaran inmortalizados en las Sagradas Escrituras para siempre. En el mundo actual, es muy fácil caer en la sensación de invalidez o pequeñidad. Muchas veces sentimos que nuestros actos de bondad no son vistos por nadie, que nuestras oraciones nocturnas se pierden en el silencio o que nuestros sacrificios diarios por hacer lo correcto no tienen impacto. Pero Nehemías capítulo 7 nos recuerda que Dios tiene un libro donde registra cada detalle de tu fidelidad. Él conoce el nombre de tu familia, sabe las batallas que has librado en silencio y valora profundamente cada recurso, tiempo y energía que inviertes en su obra y en el bienestar de los demás. Cuando apoyas a alguien necesitado, cuando sirves en la iglesia sin buscar reconocimiento, cuando perdonas a quien te hirió o cuando decides mantenerte firme en tus principios en medio de un entorno hostil, estás escribiendo una historia que el cielo celebra y recuerda. Al reflexionar en la generosidad expresada al final del capítulo, vemos cómo el pueblo respondió con gratitud. No dieron por obligación, sino por amor a la casa de Dios y al bienestar de su comunidad. Comprendieron que todo lo que tenían provenía del Señor y que participar en la edificación de su pueblo era un privilegio indescriptible. Te invito hoy a meditar en tu propia vida. ¿Qué puerta necesitas asegurar en este tiempo? ¿Hay hábitos, distracciones o actitudes que han comenzado a colarse en tu hogar porque bajaste la guardia? Pídele al Señor que te otorgue el discernimiento para proteger la bendición que te ha dado. Pídele que ponga en ti un corazón como el de Ananías, lleno de fidelidad y de un temor santo que te guarde del mal. Y sobre todo, nunca vuelvas a pensar que tu vida carece de importancia para el Creador. Tu historia está siendo observada y cuidada por el Dios Todopoderoso. Aunque atravieses momentos de reconstrucción donde sientas que falta mucho por edificar, confía en que Él está presente.